Dios te bendiga. Te habla Jacinto Hernández, pastor en la Iglesia Pentecostal Filadelfia, Último Llamado. Y en este día quiero tratar contigo sobre el tema de la gran tribulación. Y para ellos vamos a tener una porción de la santa y bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15 hasta el 22. La misma van a ser leída bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, la palabra tribulación viene del griego lixis, significando la aflicción. Es generalmente dividido como la tribulación y la gran tribulación. El primero ocupando los primeros 3 años y medio y el segundo los últimos 3 años y medio del período de los 7 años totales de la gran tribulación. La gran tribulación empezará al iniciarse la segunda mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Véase a Daniel 9:27 que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Véase también Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6 y capítulo 11, versículo 2. Es decir, los últimos 3 años y medio de los 7 años que va a gobernar el anticristo. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 11, empezará en el capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer que simboliza a la nación de Israel, véase a Miqueas capítulo 4 versículo 10, capítulo 5 versículo 3, Romanos capítulo 9 versículo 5, San Juan capítulo 3 versículo 14 y capítulo 6 versículo 31 y Éxodo capítulo 19 versículo 4 y capítulo 16 versículo 1 y 14. Y el dragón que será derribado del espacio a la tierra. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Véase Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 9, Efesios, capítulo 6, versículo 12, y capítulo 2, versículo 2, y Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18. El dragón, la serpiente antigua, que será derribada del espacio a la tierra, pondrá en la mente del anticristo que rompa el pacto con Israel. Y el anticristo entra al tercer templo de Jerusalén y se proclama Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este templo futuro que ha de ser edificado por los judíos en los últimos días de los tiempos de los gentiles. Será el tercer templo de los judíos y será construido cuando la verdadera iglesia de Jesucristo haya sido arrebatada al cielo, teniendo los judíos al anticristo como rey, formándose así los días terribles de la gran tribulación que iniciará después de la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Esta será la más horrible de todas las persecuciones a la nación de Israel y a la iglesia apóstata de los últimos días, que por su desobediencia se quedarán en la tierra y pasarán por la gran tribulación. Véase Iglesia de la Odisea, capítulos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Esa tribulación a mano de la Trinidad infernal, el dragón, antipadre, la bestia, anticristo y el falso profeta, antiespíritu. La invasión del rey Nabucodonosor en el año 586 a Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 36, del 1 al 21, la feroz persecución de Antíoco IV Epífanes en el año 175-164 a.C. contra los judíos, dando muerte a más de 100,000 judíos, la destrucción del segundo templo, años 70 después de Cristo, por el general romano Tito y Vespasiano, Imperio Romano. También más de 1,000,000 de judíos fueron muertos, y el intento de Adolfo Hitler de querer aniquilar la raza judía, que dio como resultado cientos de miles de asesinatos, 6 millones de judíos murieron, las persecuciones de Nerón, años 54-68, Domiciano, 81-96 después de Cristo, las cruzadas y la cruel y diabólica Inquisición será un juego de niños comparado con el milenio falsificado de Satanás, que terminará con el reino universal
de terror y derramamiento de sangre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Daniel capítulo 12, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21. Pero antes de que todos esos acontezca, la verdadera iglesia de Jesucristo estará en los cielos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta el 53. Estaremos en el cielo, sentados en perfecta paz, descansando tranquilamente, mientras que pasa la indignación en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para los que tengan el pasaporte de la santidad, Hebreos capítulo 12, versículo 14, santidad por dentro y santidad por fuera, no habrá tribulación. Estaremos seguros en nuestro hogar en el cielo. Esta Trinidad satánica obrarán juntos para quitar de la tierra toda verdad que haya quedado. El anticristo hará guerra contra los santos, destruyendo sus cuerpos. El falso profeta o el vicario de Cristo hará que los habitantes de la tierra adoren al anticristo, destruyendo sus almas. El falso profeta o vicario de Cristo será un maestro y líder religioso. Parece ser muy manso y dócil, y de esta manera engañará a sus seguidores. Hará grandes prodigios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, imitando a los dos testigos, Moisés y el profeta Elías, quienes estarán profetizando en estos tiempos a la nación de Israel. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 hasta el 12. El falso profeta o vicario de Cristo es la eficaz operación del error. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 12. Él es la falsificación del Espíritu Santo, en que no trata de exaltarse a sí mismo, sino al anticristo. Y como es la relación del Espíritu Santo a Cristo, hará que todos adoren a la bestia. El falso profeta dará vida a la imagen de la bestia y marcará a todos los suyos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 11. Todo esto en imitación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida y que nos ha marcado con el sello para el día de la redención. Efesios capítulo 1, versículo 13. Durante todo este tiempo de apostasía en el mundo y de desintegración o degeneración social, Dios tendrá sus testigos verdaderos en la tierra, como Él reservó 7,000 en los días del rey Acá, quienes no doblaron las rodillas a Baal. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Así habrá un resto, según la elección de gracia. Romanos capítulo 11, versículo 4 y 6. Y Dios reservará a 144,000 de Israel, quienes durante el período de la apretura de Jacob o gran tribulación no doblarán sus rodillas
ante el anticristo. En este tiempo, el mundo entero verá a un ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Esto no es la predicación del evangelio de la gracia de Dios durante la dispensación de la iglesia, sino que es la buena nueva de las edades, el evangelio del reino. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otro ángel profetiza la caída de Babilonia, Roma, y el tercer ángel alerta al mundo para que no acepten el sello del infierno, el sello de la bestia, el sello del anticristo, el sello del diablo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, versículo 9 y versículo 10, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, Roma, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este sello, el sello de la bestia, el sello del anticristo, ya está listo, y es del tamaño de un grano de arroz. En un experimento que se realizó, solamente encaja en la frente o en la mano derecha, y los instrumentos de tortura que se van a utilizar para forzar al mundo a que acepte la marca de la bestia o sello del infierno también están preparados. Ciertamente Jesús viene en breve. Aleluya. En los primeros 3 años y medio del reinado del anticristo caerán los juicios de los 7 sellos. En los últimos 3 años y medio caerán los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las copas de la ira de Dios. Pero antes de que caigan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, Dios resucita a los 144,000 judíos y a todos aquellos que rehusaron adorar la imagen de la bestia y por ende murieron como mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y 3 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Queridos hermanos y amigos, es un gran error enseñar que no habrá salvación para los que se queden después del arrebatamiento. Ahora, para alcanzar la salvación, ser arrebatado al cielo y no pasar por la gran tribulación, se exige santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Santidad por dentro y santidad por fuera. Santidad por arriba, santidad por abajo. Santidad por delante, santidad por detrás y por toda parte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a media, por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma por dentro y cuerpo por fuera. Pero a todos aquellos que por su desobediencia, por haber abrazado a este mundo y al modernismo, todos aquellos que por su desobediencia se queden y no acepten el sello del anticristo, serán salvos. Pero para eso tendrán que morir como mártires. Para ser arrebatado al cielo ahora se exige santidad para salvarse. En aquellos tiempos de tribulación solamente se exige para salvarse dar la vida. La Biblia le llama a los mártires de la gran tribulación los mártires de la tribulación. Véase
los siguientes versículos. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 y 10. Capítulo 11, versículos 7 y 12. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 17, versículo 6. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 20, versículo 4 y 5. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Ay de los que se queden